La gracia y la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cristo ha maravillado por siglos de siglos a la humanidad, cada humano, en profundidad con el Señor Jesucristo, ya sea a través de su iglesia, a través de sus santos o a través de las Sagradas Escrituras. Tenía un gran impacto en su vida, nuestro Señor Jesús. En su tiempo lo buscaban multitudes, lo seguían muchedumbres de personas. ¿Y por qué lo seguían? ¿Por qué lo buscaban? Eh, ¿Lo buscaban? Sí, había varios motivos. Sanaba a la gente, los curaba. En un par de ocasiones les dio de comer, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y hasta querían nombrarlo rey por ese motivo. Pero también mucha gente lo buscaba por las palabras que él decía, por lo que él enseñaba, porque les daba a la gente, le daba paz, les daba esperanza, les daba consuelo, lo que muchos hoy en día también estamos buscando. Y nos daba luz, nos daba, ¿no? Y les daba y nos sigue dando sabiduría. Y eso porque él enseñaba con autoridad, no como los demás maestros de aquella época, ¿no? Que repetían lo que otros eruditos de su época decían, ¿no? Jesús llegaba al profundo del corazón de las personas y también de la razón de muchos, porque cuando Jesús hablaba, explicaba las escrituras y las dejaba entender y hacía transformaciones en las personas. Y eso porque, pues, él también, siendo Dios, lo sabe todo. Y así lo va a dejar plasmado San Juan, el apóstol, cuando Jesús está en este diálogo con San Pedro, después de la resurrección y después de las negaciones que Jesús había recibido del mismo Pedro, y Jesús le está, digamos, interpelando si Pedro lo amaba. Primero, una vez, dos veces, y en la tercera vez nos dice Juan, ahí en el Evangelio, capítulo 21, versículo 17. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ¿no? Enseña mis ovejas. Pero miren cómo los apóstoles nos dejan este conocimiento de que Jesús lo sabe todo. Entonces, ahí tenemos la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría para dirigir nuestros pasos por el camino del bien, por el camino de la felicidad. ¿Cuántos están buscando la felicidad y no la encuentran? La están buscando en una persona, en el novio, en la novia, el esposo, la esposa, en la seguridad del trabajo, en la seguridad de las riquezas, etc. En la vida de Jesús también se presentó un joven. Mateo lo presenta como joven y los otros evangelistas lo hacen ver como un hombre rico, un joven rico, ¿no? Entonces, este joven rico tiene ansias de saber y también tiene ansias de trascender. Es lo que el ser humano siempre está buscando, ir más allá, ¿no? Que su vida tenga un sentido, tenga un valor y que cuanto ha hecho, ¿no? Llegue a una buena conclusión. Pero el hombre está buscando maestros y esto es lo que le sucede a este joven rico, que Mateo ahí en el capítulo 19, a partir del versículo 16, nos muestra este encuentro del hombre que tiene ansias de saber y ansias de trascender. Escuchemos solamente este versículo, ¿no? Mateo 19, versículo 16. Un hombre joven se le acercó y le dijo a Jesús: Maestro,
¿Qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Mm? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, le dice, sí, ya tenía Jesús fama, pues, de maestro, el rabí, el rabino, ¿no? ¿Qué es lo bueno que debo hacer? Eh, entonces, la persona, por esta ley natural, y aquí tenemos a un joven judío, posiblemente, ¿no? Que le dice maestro, ¿no? Eh, tenía conocimiento de la ley de Dios. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ya, Jesús le dice, guarda los mandamientos, pero si quieres ser perfecto, aún te queda algo más por hacer, porque muchos todavía no descubrimos, creemos que solamente la fe nos salva, ¿no? Y lo manda a hacer las obras de misericordia. Despréndete de aquello que te ata, le va a decir, de esa riqueza que tienes y compártela con los pobres. Obviamente no le está diciendo que se quede pues pobre tampoco, porque si uno pobre, pues no va a poder compartir las riquezas. Pero en la actualidad, el mundo, siempre el hombre que se aleja de Dios, empieza a elucubrar ahí en su mente, creyendo que es la filosofía, la ciencia, que va desarrollándose en el mundo, le abre las puertas al conocimiento y a la felicidad. Lamentablemente eso no ha sucedido. Ya hemos tenido acá, por ejemplo, en el mundo, el marxismo, que, que vino con esta filosofía de que la lucha de clases, el Estado iba a dar, no hemos visto, no se ha dado, por el contrario, ha habido pobreza en todos los países que practicaron el marxismo. Ahora están apareciendo estas nuevas filosofías del facilismo, como esto del secreto, ¿no? La ley de la atracción, que pues nos dice que hay que tener optimismo, hay que tener fe en las palabras que uno dice, y que por estas palabras llenas de fe vamos a atraer pues las cosas que nosotros creemos. Si creemos en riqueza, atraeremos riqueza. Bueno, ¿no? Entonces, ahora último, esto que hemos visto en el anterior video, el círculo de la expiación, que nos dice que los seres humanos no cometemos pecados porque somos inmutables, que nada nos puede, que a nuestra alma nada la puede afectar, ¿no? Mentiras, porque las personas sufrimos. Alguien viene y comete nos hace un daño, pues resquebraja nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera. Las ideologías de la permisividad, ¿no? Que nos hablan con esto de esta filosofía del existencialismo desarrollada en el siglo XX, ¿no? Esta libertad absoluta de la que nos habla, de que uno se hace a sí mismo, que uno puede desarrollarse como proyecto y ser lo que uno quiere, ¿no? Estas ideologías del progresismo, del modernismo, de un liberalismo a ultranza, que a la larga trae a muchas personas, les trae infelicidad. Eh, Muchos se amputan sus órganos genitales y luego vienen las graves decepciones y tristezas. Pero también están esas falsas doctrinas religiosas, pseudo cristianas, con apariencia de cristianas, por ejemplo, que en contra de lo que Jesucristo enseña, como por ejemplo lo que le hemos mencionado de Mateo capítulo 19, versículo 16, cuando se encuentra con Jesús, cuando se encuentra con este joven, ¿no? Este joven cree en Jesús, ¿no? Ya lo reconoce como maestro, pero Jesús lo manda, si quiere alcanzar la salvación, el reino de Dios, manda a hacer, a guardar los mandamientos, obrar los mandamientos, y no solamente los mandamientos, sino también lo manda a obrar, ¿no? Aquellas obras de misericordia. Entonces, ¿pero qué hace el católico? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las familias? ¿Qué está haciendo la iglesia? Porque lamentablemente
Los católicos, muchos católicos han caído, han sido y son presas fáciles de estas ideologías, de estas falsas doctrinas pseudocristianas, pero y se apartan, se alejan de la iglesia. Y muchos, pues, que no han tenido una suficiente formación en su familia, y las catequesis que se dan en la iglesia han sido muy sencillas, pues no les ha llegado a dar luces para poder seguir creciendo como verdaderos cristianos, pero lamentablemente no buscan instruirse. ¿Y qué están haciendo las familias, no? Para salir de tanta esta ignorancia doctrinal y de todas estas lamentables filosofías, ideologías y falsas doctrinas que los llevan a la perdición. Bien, entonces quiero compartirles con ustedes este texto del Evangelio tan bonito, precioso, ¿no? Vamos a verlo, vamos aquí a compartir la pantalla. Aquí está, Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 6, versículos 39 al 45. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, los padres de familia, en los hogares, el católico, ¿no? Hay muchos católicos que creen saber de religión, muchos católicos que creen conocer la fe católica y solamente conocen la punta del iceberg o lo que ellos se imaginan de esa catequesis que recibieron cuando eran niños de 10 años. Y como se alejaron de las catequesis, como no siguieron, lamentablemente, porque sus papás no los llevaban a misa dominicalmente, domingo a domingo, fueron creciendo, ¿no? Con unas ideas que con el transcurrir del tiempo se van haciendo vagas, se van un poquito así como que desvaneciendo. Entonces, ahí vienen los problemas que los católicos, muchos católicos, se imaginan cosas de lo que de lo que la fe, de lo que la iglesia ha recibido de Cristo, la revelación divina, no es. Y se hacen su propia religión, empiezan a ser católicos a su manera. Entonces, ahora, si un padre de familia no se instruye, no se instruye en la fe, no da tiempo para un momentito, pues, dedicarse a la lectura bíblica, a adquirir o leer, ya sea libros en PDF de nuestra fe, de nuestros especialistas en ciencias que son católicos, en diferentes ciencias, psicología, física, ¿no? Biología, etcétera, pues no van a tener una
una visión apropiada de lo que es el mundo, de lo que es la revelación de Dios, de lo que es la enseñanza de Cristo y que ha dejado depositada en la iglesia. Y así no va a poder dirigirse correctamente por este mundo, en estos dos caminos, el camino angosto, el camino ancho. Y tampoco como padre de familia, no va a poder conducir adecuadamente a sus hijos, ¿no? Por este camino de la salvación, por este camino de la felicidad, de la vida moral. Y muchos niños, muchos jóvenes caen en drogas. Y luego cuando ya salen de la universidad a ocupar algún puesto de trabajo, ya sea en el sector público, en el sector privado, caen en actos de corrupción. Y como pues no nos instruimos, por ejemplo, en la doctrina de la sexualidad cristiana, ya las personas jóvenes ya no se casan, ya no guardan esa castidad matrimonial o esa castidad de ser soltero, de esa pureza con la cual nosotros debemos relacionarnos con las parejas. Y eso pues porque nos está enseñando con frecuencia en las familias y en la iglesia. Entonces, miren cómo es que muy bonito el Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 6 al versículo 9, llama poderosamente la atención Dios a los papás, a los padres de familia. Miren lo que nos dice. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Graba en tu corazón, graba. O sea, para que no los olvidemos. Repíteselos, repíteselos. Subrayo, repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, grabarlos y ahí meditarlos, no solamente conservarlos, sino hacerlos vida, llevarlos a todas partes, dice, ¿no? Ya así incluso cuando estemos de viaje. Eso quiere decir que los vamos a poner en práctica. Entonces, los papás necesitan transmitir la fe a los hijos para que este mundo caótico en el que estamos viviendo ahora, en estos tiempos, no seamos la última generación de que se va a perder la humanidad, sino por el contrario, hacer una reevangelización, una renovación de este mundo. Ahora, ya en lo individual, de verdad, como no conocemos, muchos han caído en pecado. Hay de otras religiones, también de otras iglesias cristianas, ¿no? Que nos quieren enseñar a nosotros los católicos, ¿no? Por ejemplo, le van a decir al hermano católico, deja que te saque la paja de tu ojo, tú eres adúltero, tú eres idólatra, eres fornicario. Sí, nos dicen hermanos cristianos de otras iglesias, ¿no? Iglesias, pues, que no son la católica. La acusación de siempre, pues, ¿no? ¿Cuál es esta? Que la iglesia no enseña con la Biblia. De ahí que muchos, cuando se han salido de la iglesia, ¿no? Van a decir, yo era, pues, adúltero, borracho, mujeriego, ¿no? Y no me enseñaron la Biblia. Aquí hay que hacer un alto y hacer una mea culpa, porque muchas catequesis se realizan a veces de memoria, enseñando la palabra de Dios, y muchos pues no llevan la Biblia, ¿no? No sé, como que por ahí hemos fallado, ¿no? Ahí como que hemos fallado. Hay muchos adultos, a mí me consta porque en las catequesis que yo he dado, catequesis para bautismo, para adultos, ¿no? De los papás, cuando se les ha pedido, se les ha entregado la Biblia para que ayuden con la lectura de un texto, no saben encontrar un libro dentro de la Biblia, y se excusan, etcétera, o se demoran, no pueden ni con el índice. Es algo, pues, lamentable, entonces, ¿no?
necesitamos esta metodología del Padre Toro. Ya, es una metodología excelente, excelente. Como que no se aprecia todavía, pues, un despertar general, claro. Algunos sacerdotes, sí, con qué gusto he visto que están utilizando ya el método del padre Luis Jaime Toro, más conocido como Padre Toro, porque, valga verdades, es un método práctico, un método sencillo, pero poderoso. ¿No? Es la palabra de Dios que corta el alma, ¿no? Corta y transforma. Hay necesidad de cambios metodológicos y no nos estamos percatando en la catequesis y por qué no también en la homilética, en la homilía, eh, sin que se trastoque, por supuesto, la liturgia, el culto a Dios, nuestra misa, no, pero sí hay que buscar métodos nuevos. Miren, los jóvenes no van a misa y no es tanto por aburrimiento, sino porque no sabemos llegar a los jóvenes, no sabemos dar apropiadamente la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, como que no enseñáramos con autoridad como lo hacía Jesús. Pero miren cómo el Padre Luis Toro y otros sacerdotes, algunos laicos también por las redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera, están enseñando y lo están enseñando con cierta autoridad, ¿no? Sí, ahí tenemos a José Plasencia, la fe de la iglesia, en Rincón Apologético, con Santiago Alarcón, mi paisano Dante Urbina, y muchos, ¿no? El padre Curateca también, que me saco el sombrero por el padre Curateca, etcétera, ¿no? Perdón que no nombre a varios, de repente que son de su gusto, pero ahí tenemos. Hay pequeños avances, pero todavía, en forma general, nos está faltando el despertar, ¿no? Entonces tengamos cuidado con estas filosofías, como esta del secreto, que creemos que todo lo vamos a traer solamente con un pensar positivo, o que no pecamos, ¿no? Como les decía, esta nueva filosofía del círculo de la expiación, del curso de milagros. Hay que tener mucho cuidado. Mismo es que la carta a los Efesios nos advierte de la necesidad de tener maestros para no ser, pues, llevados por cualquier oleaje o viento de doctrina. A ver, les cito. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 14. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Maestros, hay maestros. Cristo ha querido que la iglesia tenga maestros, porque la palabra de Dios tiene ciertas dificultades históricas, de lenguaje, ¿no? Antropológicas, porque hay que saber el pensamiento y el lenguaje del judío, no es algo sencillo, quieren aprender, se requiere tiempo y estudios. Continúo, versículo 14. Entonces, no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, nosotros los católicos, muchos católicos nos hemos quedado como niños, con una fe infantil, esa catequesis que recibimos cuando tuvimos 8, 9, 10 años en la primera comunión y que después no creció, no desarrolló. Entonces, como no tenemos esta formación sólida, viene cualquier persona de otra religión y ya es un oleaje, es un viento que nos lleva como que si fuéramos un papel, ¿no? Y ahí caemos en este arte del engaño, ¿no? Algunos hermanitos cristianos no católicos tienen buena fe, se les estima, se les quiere, tratan a su manera de
de seguir la palabra de Dios, pero no tienen en sus congregaciones, pues no tienen todos los elementos de gracia que Cristo ha dejado en su iglesia. Y me estoy refiriendo a los sacramentos. Entonces, hermanitos, tenemos que recordar que hemos recibido una débil catequesis que requiere de todos los laicos hacer esfuerzos por aprender más, por estudiar más, coger pues la Biblia, estudiarla, dedicarle aunque sea 5 minutos diarios, ¿no? Y también, ¿por qué no? Estudiar, ya los que están más avanzaditos, estudiar algo de teología, de filosofía, de moral de la iglesia. Y hay muchos temas que ahora están saliendo a luz. Por ejemplo, el tema de los padres de la iglesia, el tema de la filosofía y teología escolástica. Qué hermoso, qué precioso. Estas renovaciones, vamos a decirlo así, de todo este conocimiento de la iglesia. Hay que buscar instruirnos también por el magisterio. La riqueza del magisterio en tantos documentos que la iglesia ha dado durante los 20 siglos, ilumina, pero sobre todo conozcamos las escrituras. Miren cómo es que aquí San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nos hace recordar dos cosas, que debemos dejarnos instruir por el magisterio y también nosotros acudir, pues, a las Sagradas Escrituras. Las dos cosas. Ahí está la tradición, está el magisterio, y también están las Sagradas Escrituras. Miren el texto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Tú, Timoteo, ¿no? En cambio, quédate con lo que has aprendido y lo que estás seguro, ¿no? Lo que has aprendido, o sea, la tradición apostólica, sabiendo de quién lo recibiste, ¿no? De sus maestros, los apóstoles, de sus maestros, otros obispos, el magisterio de la iglesia. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso, ¿no? Ahí está la tradición apostólica, están las sagradas escrituras y está el magisterio. Que el Señor haga resplandecer el rostro en cada uno de ustedes y compartan el video para así todos evangelizamos. Dios los bendiga.